Espero te guste mucho el video. ¿Te imaginas entrar a una casa y darte cuenta de que la persona con la que estás hablando no es lo que parece? A veces los relatos nos hacen pensar que ciertas criaturas como los vampiros no están tan lejos de nosotros. Hoy te voy a contar no solo una, sino dos historias que te harán cuestionar por completo todo lo que crees saber. La primera le ocurrió a una mujer que trabajaba como empleada doméstica, limpiando casas. Un día, la agencia de aseo le asignó una casa para trabajar muy temprano en la mañana. Desde que llegó, algo se sentía raro en ese lugar. El dueño, un hombre de aspecto reservado, le abrió la puerta y al entrar, lo primero que le sorprendió fue lo oscuro que era la casa. Todo estaba cubierto por gruesas cortinas que no dejaban pasar ni un rayo de sol. El hombre fue muy claro al darle las indicaciones. No debía, bajo ninguna circunstancia, abrir las ventanas, porque decía que el sol le hacía daño a su piel. Ella aceptó, un poco extrañada, y comenzó a trabajar mientras el dueño se encerraba en su habitación. Le recordó que no debía limpiar ese cuarto. Él se encargaría personalmente. También le advirtió algo más. Debía terminar todo y marcharse antes de las 6 de la tarde. Y para ese momento encontraría su pago en un lugar específico. La casa era muy curiosa. Estaba llena de objetos de valor histórico y tenía un aire de otro tiempo. Parecía literalmente suspendida en el pasado. Ella comenzó a trabajar y a medida que pasaban las horas, perdió la noción del tiempo. Cuando se dio cuenta, ya eran las 6:30 de la tarde. El hombre bajó y molesto le preguntó por qué no se había marchado. Ella, algo nerviosa, le explicó que solo le faltaba planchar una prenda y que ya casi terminaba. Pero él cambió por completo de actitud. Insistió en que se fuera de inmediato, incluso empujándola hacia la puerta. Fue en ese momento cuando algo extraño ocurrió. Al cerrar la puerta, sintió un dolor agudo en la mano, como si algo la hubiera arañado o mordido. Al mirarse, descubrió una herida que no podía explicarse, con marcas que no parecían de un animal conocido. Sangraba intensamente, pero logró salir de allí apresuradamente. La herida dejó 2 cicatrices profundas, marcas que nunca desaparecieron del todo. Lo más desconcertante sucedió unos meses después. Cuando pasó por la misma dirección, aquella casa ya no estaba. En su lugar había otra completamente distinta, como si la primera nunca hubiera existido. Y ahora la pregunta es, ¿qué fue lo que realmente vivió esta mujer? ¿Podría ese hombre ser algo más que una persona común? La sensibilidad al sol, su actitud errática al llegar la noche y esa misteriosa mordida, ¿podrían apuntar a que estaba frente a un vampiro? ¿Qué pudo haber pasado con esa casa que desapareció sin dejar rastro? Pero si creen que esa historia es desconcertante, esperen a escuchar lo que viene. Curiosamente, en el Cartel Paranormal de la Mega, un programa radial colombiano de misterio que se transmite a través de redes sociales, alguien compartió un relato que tiene ecos de misterios similares. Una mujer fue invitada a una fiesta en una casa aparentemente normal, pero lo que encontró al adentrarse en sus pasillos desafía toda lógica. En su relato, la mujer contó que años atrás una compañera de trabajo la invitó a una fiesta en una casa que no conocía. Aunque había mucha gente bailando y tomando, ella no se sentía cómoda y decidió no beber. En cambio, observaba desde una esquina sin saber bien qué hacer. A medida que avanzaba la noche, la casa empezó a oscurecerse más de lo normal. Cansada y aburrida, tomó la decisión de irse. En esa época no había celulares, así que empezó a buscar un teléfono para llamar un taxi. Mientras recorría el lugar, encontró un pasillo que terminaba en una puerta. Al abrirla, se encontró con una habitación que parecía una biblioteca, con muebles elegantes y 3 personas sentadas. Uno de ellos era un joven de aspecto refinado, cabello negro, un suéter de cuello alto y un porte impecable. Estaba sentado junto a 2 hombres que parecían ser sus escoltas. Al ver a la mujer, el joven la invitó a pasar y le ofreció sentarse. Ella, algo incómoda, aceptó, pero no dejó de notar lo extraño que era todo.
Les preguntó si eran invitados o dueños de la casa, y el joven respondió que esa era su casa. A medida que conversaban, él le confesó que no participaba en las reuniones porque desde que su novia falleció en un accidente automovilístico, prefería mantenerse al margen. Según él, siempre organizaba fiestas para sentirse acompañado, pero nunca bajaba a mezclarse con los demás. La conversación tomó un giro aún más raro cuando comenzó a hablar de su linaje noble, mostrando un mapa familiar y una extraña piedra roja que, según él, representaba la nobleza. Ella, cada vez más inquieta, decidió buscar a su amiga. Abrió la puerta para regresar a la fiesta, pero lo que vio la dejó helada. La casa estaba completamente vacía. No había rastro de música, gente, ni nada que indicara que allí había habido una reunión. Confundida y con un creciente temor, regresó a la biblioteca. El joven, con una calma que solo hacía que todo fuera más extraño, la miró fijamente y le aseguró que no le pasaría nada, que podía quedarse conversando hasta el amanecer y que en ese momento le pedirían un taxi. Aunque cada fibra de su cuerpo le pedía que saliera corriendo, algo en la atmósfera la hacía sentir atrapada, como si no tuviera otra opción. Decidió quedarse, pero el miedo y la intriga la acompañaron toda la noche. Cuando salió el sol, todo parecía volver a la normalidad. Le ofrecieron un taxi y el joven se despidió con una frase que nunca olvidaría. Fue un gusto conocerte, pero no volveremos a vernos. Cuando intentó regresar tiempo después, lo que encontró no fue esa elegante casa, sino una construcción completamente distinta. Una vez más, una casa misteriosa desaparecía sin dejar rastro de sus ocupantes ni de lo que allí había ocurrido. ¿Qué clase de conexión hay entre estas historias? Es posible que algunas casas existan solo en momentos específicos, atrapadas entre dimensiones o protegidas por fuerzas que escapan a nuestra comprensión. Y más inquietante aún, ¿qué tipo de personas o seres viven en estos lugares? ¿Por qué parecen tan interesados en interactuar con algunos de nosotros para luego desvanecerse sin dejar evidencia? ¿Estamos hablando de vampiros? ¿Espíritus atrapados que intentan mantenerse en este mundo? Querido espectador, recuerda que tú tienes la última palabra. Tú decides qué creer, pero no te quedes con lo que te diga este canal u otro medio. Investiga, indaga, siempre busca más allá de lo evidente. Si algo te llamó la atención o quieres complementar, no dudes en dejarlo en la caja de comentarios. Sería interesante conocer tu opinión. ¿Tienes alguna historia que quieras compartir? Por favor, coméntala abajo o hazla llegar por escrito o audio de voz a la dirección que aparece en pantalla y podrá ser adaptada para aparecer en el canal. Este video ha sido editado por María Puentes Studio. Te invitamos a seguir sus redes sociales con los datos que aparecen en pantalla. Gracias por tu visita. Nos vemos en otra historia asombrosa.